desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini. Sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito. Porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Quiero que veamos un poco el contexto en el cual está este pasaje. Jesús ya había enviado a sus discípulos, los había enviado a expulsar demonios, a sanar enfermedades, les había dado ese trabajo, ese ministerio, les había dado poder, le había impartido poder para poder hacer todas esas cosas. Y después de eso pasó también que Jesús alimenta a 5.000 personas, así de la nada, ¿no? Cualquiera haya sido la forma, ya sea multiplicando el pan como un milagro o moviendo los corazones de todos a que todos pongan de lo que llevaban en sí mismo. Y después tenemos la confesión de Pedro. Pedro habla de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, contrariamente a todos los que decían los demás. Algunos decían que eran Juan el Bautista. Por lo tanto, podemos ver ahí que hay un pensamiento de resurrección. El pueblo, había parte del pueblo por lo menos que tenía una idea de la resurrección, que iba a haber resurrección. Así que esto tenía que ser, posiblemente sean los fariseos quienes dijeran eso, ¿no? Acuérdense que los saduceos no creían ni en la resurrección, ni en los ángeles, ni nada. Ellos vivían el aquí y el ahora. Y él les preguntó, ¿quién de ustedes, y ustedes quiénes piensan que soy? Esa pregunta nos hace hoy también. Y le dice en el versículo 23. Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Pero la semana pasada vimos este tema de la vergüenza, este tema de ser vergonzosos. También dentro de la vergüenza está la timidez. Y dijimos que había dos tipos de vergüenza. Una vergüenza propia, una vergüenza que realmente necesitamos sentirnos avergonzados para que algo cambie en nuestra vida. Y hay un montón de vergüenzas que no son propias, que son vergüenzas que nos impone el mundo, que nos impone la sociedad, porque no llegamos, porque no tenemos la suficiente inteligencia, porque no tenemos el título habilitante suficiente para que los demás nos llamen licenciado, doctor, máster, no sé, qué sé yo, que nos den títulos. Eso a la gente le encanta, ¿no? Esa cosa de que te digan profesor, que te digan maestro, que te digan pastor, que te digan apóstol, que te digan profeta, que te digan, no sé, todos esos títulos que a veces nos imponen y que por no tenerlos a veces somos vergonzosos. El otro día había alguien que decía, habíamos estado reunidos por Zoom el día martes y decía, yo me siento mal porque no tengo nada que dar. Y él hablaba de la parte intelectual, ¿no? Como que no tenía para hacer ningún aporte. Pero a veces los aportes no son desde la parte
puramente intelectual. No es saber palabras en griego y en hebreo. Es cómo veo yo a Dios en mi vida. ¿Qué es lo que Dios hace en mi vida? ¿De qué manera yo me relaciono con Dios? ¿Cuáles son las cosas que Dios constantemente está haciendo y me está acompañando? Esta idea de la cual venimos hablando y que está bueno repetirlo porque se va plasmando y se va quedando en la cabeza de las personas, y es esta cosa de que uno tiene que adorar a Dios por lo que es y no por lo que hace. Y está bien, Dios merece ser adorado porque Él es Dios. Pero hay una cosa, si Dios fuera igual de grande que es ahora, pero no nos mirara con amor, pero si no interviniera en nuestras vidas, pero si no hubiese mandado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, si no nos acompañara, si no nos hubiera donado su Espíritu Santo, si no colmara nuestra vida de favor, no sería un Dios digno de adorar. O sea, ¿dónde está ahí la idea de adorar a Dios? El temerle que no te caiga un rayo, que no te lava fundida, no te caiga sobre la cabeza. Pero Dios lo que quiere hacer con nosotros es una relación. Y en esa relación no quiere que nosotros nos sintamos avergonzados por esa relación. Veamos 1 Corintios capítulo 15, verso 34. Vamos a ver fundamentos bíblicos sobre la vergüenza apropiada. La semana pasada vimos lo que no es apropiado. No es bueno tener vergüenza en ese tipo de casos que tiene que ver con la vergüenza que nos impone el mundo. Pero vamos a ver bíblicamente, con fundamento bíblico, con fundamento en la palabra de Dios, la vergüenza que es apropiada en el ser humano y que es útil. Porque lo importante acá es que sea útil. Dice, vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Es una vergüenza lo que están haciendo. Y acá no tiene que ver, acá dice Pablo, no tienen conocimiento de Dios. Hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Y acá conocer no es saber sobre Dios. Acá no conocer es no reconocer a Dios. No darle bolilla, actuar como si Él no existiera. No lo conocen. Como uno pasa por ahí y no quiere saludar a alguien en la calle y hace como que no lo conoce. No, sé que no te conocí, no te vi, pero el otro día me diste vuelta a la cara. No te conocí, qué sé yo. Pasamos de largo. Y así es como trataban a Dios. Evidentemente hay cosas sobre las cuales uno tiene que avergonzarse. Tiene que avergonzarse. No por nada digo, el adjetivo que utilizamos sinvergüenza es para alguien que tiene una moral bastante distraída, una ética muy, muy distraída. La vergüenza a la que se está refiriendo Pablo en este caso es que han dejado de tener en cuenta a Dios. Y eso es motivo de vergüenza. Haber dejado de tener en cuenta a Dios es motivo de vergüenza. No la ignorancia intelectual, sino darle la espalda a Dios. Actuar como si Él no estuviera, como si Él no existiera. Porque lo que dice acá Pablo un poquito más adelante, dice que si pasa esto va a llevar a desarrollar falsas doctrinas, y va a terminar tolerando e instalar el pecado, sobre todo en la comunidad de Corinto está hablando él, donde había un pecado muy grande, y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo segundo es cuando uno ventila los problemas. En vez de lavar los trapitos sucios en casa, los saca a la vista de todos, ¿no es cierto? Dice 1 Corintios capítulo 6, verso 5. Digo esto para que les dé vergüenza
¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Todos sabemos que dentro de la iglesia siempre hay roces, siempre hay problemas. Siempre hay, no hay una facción unida. Sería espectacular, pero no existe. Como dice mi amigo Eduardo, lo ideal es enemigo de lo posible. Bueno, lo posible es esto. Lo posible es que haya roces dentro de la iglesia. Esa es la posibilidad que hay, no hay otra posibilidad. No hay posibilidad de que todos juntos en armonía, así, todos de la mano y vamos todos cantando y todo así. Bueno, es una farsa, una hipocresía. No se puede porque el pecado está en el medio de nosotros, porque vivimos en el mundo, porque el mundo tiene muchas aflicciones, porque nosotros tenemos muchos problemas, porque la sociedad nos impone un estrés al cual muchas veces terminamos sucumbiendo. Es muy difícil. Y ustedes fíjense cómo, por lo general, cuando uno anda enojado con el trabajo, anda enojado con el estudio, anda enojado con esto, con el otro, siempre se la agarra con, a lo mejor el que más quiere o el que más cerca tiene. Siempre la termina ligando la esposa, los hijos, los amigos más queridos, que son aquellos que te pueden entender. Si no, un psicólogo. Es lo mejor, uno le escupe todo ahí y queda todo ahí, ¿no? Y uno hace catarsis, ¿no es cierto? La palabra es exacta porque es cátaros. Cátaros es limpiar por dentro. Y está en la Biblia. Cuando dice que Dios nos limpia de toda maldad, nos dice, nos limpia desde adentro. No te pega una enjuagadita así nomás, una lavadita rápida con el trapito nomás. No, es desde adentro, desde las entrañas. Te limpia las entrañas. Por eso el salmista dice, me limpiarás con hisopo. Hisopo uno piensa en cotonete, no es eso. Es una planta que es purgante. Es una planta, por eso dice, me limpiarás con hisopo, me harás sacar todo. Es eso, me limpiarás bien desde adentro, bien desde mis entrañas. Pero digo, estos roces están. Vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a poner uno le alquila la casa, un hermano de la iglesia va y le alquila la casa a otro, y el otro no le paga el alquiler. Puede ser, puede pasar. No le paga el alquiler. Listo. Y eso después se traslada a un juicio. Vamos a hacer un juicio. Y en el juicio no es que vamos a decir, no, tengo acá el inquilino que no me está pagando el alquiler. No, el hermano me engañó porque es un falso profeta y todo. Eso se ventila en el tribunal. Otro ejemplo, que es un ejemplo que yo siempre utilizo. Y es un colegio evangélico despide a uno de sus docentes y no le paga la indemnización. O un colegio evangélico soporta el pecado, soporta un montón de cosas porque no tiene para pagarle la indemnización. Entonces tiene una persona que está trayendo vergüenza al evangelio en una iglesia, en una escuela evangélica, de una iglesia evangélica, pero no lo puede echar porque no le puede pagar la indemnización. Entonces todo termina en un tribunal, todo termina ahí, y uno agarra y dice, bueno, no, pero lo he hecho porque, no sé, porque ahora se convirtió en payumbanda, qué sé yo. La maestra de tercero es May. Ahora, entonces, digo, bueno, sí, pero ¿sabe qué pasa? No lo podemos echar porque la escuela no está en condiciones de pagarle. Y entonces ahí tenemos una May adentro de una iglesia, de una escuela evangélica, dando, no sé, educación cristiana. Fíjense el grave problema. Entonces la escuela la echa y no tiene para pagar la indemnización. Entonces todo eso se ventila en un tribunal laboral, en un juzgado laboral. Bueno,
Entonces lo que dice Pablo acá, ¿no? Que en cualquiera de los dos casos hay conductas reprochables, hay conductas que son malas. Tanto el que no paga la indemnización como el que no paga el alquiler, cualquiera de los dos. Pero ¿dónde queda en todo esto la sabiduría del Espíritu? ¿Sabe el Espíritu de códigos comerciales y laborales? Uno puede ir como líder de una iglesia a hacer una defensa al juzgado laboral, no sé cuánto, ir a hablarle, no, porque la Biblia dice. Recuerdo hace varios años, qué sé yo, debe ser fácil unos, creo que habrá sido por allá por el 2012, 2013, no me acuerdo qué ley se estaba por... creo que era por la del matrimonio igualitario. Tanto los senadores, los diputados, todos ahí sentados, todo. Le toca a Cynthia Houghton hablar. Y en vez de hablar de la Constitución Nacional, de las libertades, de todas las cosas que se tratan en un Congreso de la Nación, abre la Biblia y empieza a contar la historia de Josué. Dijo, porque Dios le dijo, tiene que ser así. Bueno, así no se crea una nación, así no se legisla y así la iglesia no predica tampoco. La iglesia tiene que predicar donde tiene que predicar. Si vos querés ser diputada, senadora de la nación, estudiá para eso. Y andá y defendé las leyes desde allá, pero no vengas a abrir la Biblia y a explicarle a alguien que no tiene la más pálida idea de quién es Dios, que no tiene la más pálida idea de quién es Josué y tampoco le importa. Ahí, no, pero mirá, lo dijo ahí en el medio del Congreso. Sí, bueno, anda a preguntarle ahora qué es, porque no está en ningún lado, no la votó nadie más. Digo, proponé leyes que vayan a favor de la vida, proponé leyes para que los chicos no tengan más hambre, proponé leyes para una vacunación gratuita, proponé leyes para los abuelos, para que les den más cosas, proponé leyes para eso, pero no vengas a leer el 1 Samuel porque no da. Porque no da. Fíjense, por eso digo, el Espíritu capacita para todas esas cosas, no, pero hay cosas que se pueden solucionar dentro de la iglesia. Porque lo primero que tenemos que aprender es que si voy a alquilarle la casa a un hermano, tengo el riesgo de que no me pague. Y si no me paga, tengo que poner la otra mejilla. Y no lo puedo andar ventilando por ahí. Una vez recuerdo que una persona, un profesor del seminario, se lo había dicho a Fer. Habían salido de compras, qué sé yo, le dijo, bueno, comprame esto, yo te lo pago. Alguien, ¿no? Una persona. No se lo pagó. No se lo pagó y no se lo pagó más y ni siquiera hacía mención. Y ella estaba como dolida, pero dolida porque, no por la plata, porque no era tampoco tanta plata, pero era más que nada por la actitud de la persona. Y me acuerdo que el pastor Aller Mártir le dice a ella, hermana, tomalo como una afrenta por la causa de Cristo. Olvídate. Y así pasa en las librerías, a veces pasa en las librerías de la iglesia. Uno vende cosas y después no se la pagan. Y uno dice, bueno, sí, pero el hermano tiene Biblia y todo. Bueno, uno tiene que estar dispuesto a que si no le pagan, no reclamar. Lo mismo pasa con el tema de este tema del colegio, ¿no? El colegio, la iglesia tendría que ver si realmente está en condiciones de poner un colegio. Yo digo, mínimo, para poder empezar a poner un colegio uno tiene que tener la plata para pagarle la indemnización a todos los maestros. Si un día los tiene que rajar a todos porque están todos mal, lo tiene que poder hacer y tiene que pagarles como la ley manda.
Uno tiene que hacer las cosas como las tiene que hacer. Pero entonces, digo, el Espíritu Santo nos puede hacer que nosotros vayamos a un tribunal humano a defendernos sabiendo cómo son los abogados, ¿no? Con las trapisondas que hacen y cómo enganchan. Rotundamente no está para eso. El Espíritu Santo no es que no tiene la capacidad, no nos capacita para eso. El Espíritu Santo tiene la capacidad para hacer cualquier cosa. Es así. El Espíritu Santo puede hacer cualquier cosa. Puede crear vida, puede crear un universo completo, puede hacer todo, porque es el poder de Dios obrando. Lo puede hacer, pero en nuestro caso a nosotros no nos capacita para eso. Entonces, lo que dice Pablo acá es que esa capacidad no es el punto, ese no es el punto. El problema radica en que en esos casos, en estos dos que pongo yo como ejemplo, porque traer el ejemplo de Pablo sería algo que no sería difícil imaginarnos, no. Pero lo que dice Pablo es que el problema es que ahí no hubo amor, no hubo inteligencia, no hubo en principio la intención de resolver el problema, y volver a un estado de fraternidad, a un estado de hermandad, a un estado de amor, a un estado de comprensión, que es lo que debería brillar en una iglesia. El amor, la comprensión, la inclusión, eso tiene que brillar en una iglesia. Y no hablar y sí, porque yo te digo esta cosa, te digo esto, te digo el otro, y porque yo tengo razón. Una vez alguien me dijo, mirá, es mejor perder la razón que la santidad. El amor tiene que ser lo primero de los sentimientos, y llegar a un tribunal secular es la última de las opciones. Es la última, pero bien allá lejos. ¿No? Tenemos que agotar todo para poder no ventilar los trapitos al sol a la vista de la sociedad, que enseguida va a encontrar una razón en eso para vituperar el nombre de la iglesia. Porque no se fijan en todo lo que uno hace bien, se fijan en la mancha. Y ese es una clara razón para no ser cristiano. El mismo texto, yo acá lo parafraseé, el mismo texto ese que estábamos viendo, el de 1 Corintios 6:5. Les digo esto a ver si les da vergüenza y hacen las cosas de manera distinta. ¿Será posible que no haya alguien coherente entre ustedes que pueda darles un buen consejo? Es eso lo que dice Pablo. ¿Será posible que no haya entre ustedes uno sabio? Uno, ni siquiera sabio, digo, coherente. 2 dedos de frente. Les digo esta a ver si les da vergüenza y hacen las cosas de manera distinta. Veamos la cosa de cómo son los abogados, ¿no? Cómo tuercen la ley y todo, y no hablamos de esta misericordia como al estilo divino. Números 14, 18 dice, ¿cómo es Dios y cómo es la justicia de Dios? Dice que eres lento para la ira y grande en amor, y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, hasta la 4ª generación. Así que el tema es no parecer fuertes y correctos frente a la sociedad que nos está juzgando constantemente. Una iglesia que edifique una escuela debe haber hecho los cálculos necesarios, y si en el camino debe despedir a uno o a todos los empleados, tiene que hacerlo. Si alguien le alquila la vivienda, acuérdese, o si le presta plata a un hermano, acuérdese, y esto no es para que el que venga a prestar, venga a pedir prestado, después ya se agarre de esta para no devolver, ¿no?
las dos cosas. Porque de hecho Dios dice, no va a ser cosa que en el sexto año, acuérdense cómo era, el séptimo año es un año un año sabático, ¿no es cierto? O cada 49 se daba el jubileo, que era como el sumum. Pero en el séptimo también era lo mismo, se perdonaban las deudas. Había ciertas deudas que se perdonaban. Entonces, Dios le dice como mandamiento, le dice, ojo, no va a ser cosa que porque está cerca el año sabático, porque está cerca el año del jubileo, vos cierres la mano contra tu hermano. O sea, no va a ser cosa que porque lo podés tener que tomar como una afrenta por Cristo esto, cierres la mano de tu hermano, a tu hermano en la necesidad. La verdadera vergüenza es poner en boca de los incrédulos a Dios de una manera vergonzosa. Podemos concluir con respecto a esto de estas cosas bíblicas, que deberíamos avergonzarnos a pesar, cuando deshonramos a Dios, a pesar de que la gente nos aplauda. No, este pastor es bárbaro, no sabe. 1 Corintios 5:1. Dice Pablo, es ya de dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber, que uno de vosotros tiene por mujer a la esposa de su padre. Bueno, caso de incesto. Lo que dice Pablo acá es que los corintios habían encubierto la falta, que la habían dejado pasar, no habían sido francos, y sin embargo se había sabido. Dice, esto es sabido, esto ya saben todo, ustedes se hacen los tontos, pero esto ya se enteraron todo el mundo, ya lo vio todo el mundo. Porque pasa, ¿no? Dicen que el único que no se da cuenta del mal aliento es el que lo tiene. Después todos se enteraron, ¿cierto? Entonces, Pablo no revela acá la fuente del chisme escandaloso, pero los de afuera ya lo sabían todos, ya estaba todo, ¿no? Y esto era un motivo de vergüenza para la iglesia. En este caso es un incesto y es muy, muy difícil que pasen estas cosas. Pero, digo, otras cosas que hay. La burla, la discriminación, la estigmatización del distinto, la falta de solidaridad. Esas son cosas que la gente ve de la iglesia. La gente ve que somos intolerantes, que no aceptamos al distinto, que condenamos a todo el mundo. Y eso es algo inaceptable dentro de la iglesia. Y es algo que el mundo ve. ¿Por qué el mundo vendría a un lugar donde va a ser juzgado? Dice una historia que se le atribuyen a Diógenes, no Diógenes el perro del diario, Diógenes el filósofo, Diógenes el cínico. Cuenta la historia que estaba un día Diógenes el cínico en la esquina de una calle riendo como un loco. Diógenes andaba desnudo por la calle, se tiraba en el piso, andaba en cualquier lado, todo porque le importaba nada lo que dijeran los demás. Entonces, ¿de qué te ríes?, preguntó un transeúnte. De lo necio que es el comportamiento humano, respondió. ¿Ves la piedra esa que hay en medio de la calle? Desde que llegué esta mañana, 10 personas han tropezado con ellas y la han maldecido, pero ninguna de ellas se ha tomado la molestia de retirarla para que no tropezaran otros con ella. Fíjense, la solidaridad, el no hacer lo que hay que hacer, eso es motivo de vergüenza. Esa es la verdadera vergüenza. Otro texto en el Antiguo Testamento, Ezequiel 43:10. Y tú, hijo de hombre, describe el templo a la casa de Israel para que se avergüencen de sus iniquidades y tomen las medidas de su plano. ¿Qué pasaba en este momento? Los israelitas estaban haciendo cualquier cosa. Habían perdido la fe en las promesas de Dios. Estaban adorando ídolos, estaban levantando altares, adoraban la tumba de los reyes.
hacían sacrificios en esos lugares, confiaban en todas esas cosas antes que Dios. Fueron incrédulos, terminaron en incredulidad, su corazón se volvió malvado, su corazón se volvió un corazón idólatra, un corazón que tenía ídolos y que tenía cosas que estaban por encima de Dios. Y entonces Dios le dice a Ezequiel que le muestre los planos de la enorme obra que va a hacer en el templo, de lo que Él va a hacer en el templo, para que se avergüencen de no tener fe. Hay veces que uno es tan incrédulo que cuando Dios hace las cosas, la verdad que nos avergüenza. Como decía el salmista, me avergüenzo porque fui como un asno. Era como un burro y yo no me daba cuenta. Cuando entré en el lugar santísimo, caí en el final de ellos. Vi el final de ellos, vi cómo ellos iban a terminar y dice, y sin embargo vos siempre estás conmigo. Eso es lo que dice el salmista. Y dice, la verdad que yo pienso como un burro. Romanos 6:21 dice, ¿qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y los conducen a la muerte. Otro buen caso de vergüenza. El tema es que, sea vergüenza propia y impropia, lo importante es que lo central es Dios. Está en la mirada que nosotros tenemos de Dios. ¿Cómo estamos mirando a Dios? ¿Cuál es la relación que estamos teniendo con Dios? ¿Cuánto le creemos a Dios? No estoy hablando de creer en Dios. Estoy hablando de creerle a Dios. De creerle. De creer que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer en mi vida. Que tiene el poder suficiente para sostenerme en mis proyectos, en lo que yo haga, en mi amor, en mis relaciones. Si Dios puede hacer la obra o no la puede hacer. ¿Cómo hacemos para combatir eso tan desagradable que es la vergüenza? La vergüenza es horrible, es horrible. Yo les conté que yo soy muy tímido, no acá en el púlpito, pero yo soy muy tímido, muy tímido. Yo voy a una fiesta y realmente me quedo ahí en un costado, no hablo con nadie, si no conozco a nadie. Yo me arrimo al que conozco, después al otro y paso por maleducado, pero porque soy muy tímido. No sé de qué hablar, no sé de qué hablar. Pero por eso la respuesta es que tenemos que combatir la incredulidad, que es la que realmente da lugar a la vergüenza. Tenemos que luchar para tener fe en las promesas de Dios, para poder superar la vergüenza y aliviar el dolor. Y quiero terminar con esto, quiero terminar con 3 ejemplos para batallar la vergüenza inapropiada. Son cortos, no se asuste. Hay 3 ejemplos para batallarlos realmente. El primero es que cuando la vergüenza propia, la vergüenza que realmente dura demasiado tiempo. No debe durar demasiado tiempo. El dolor tiene que estar ahí, pero no tiene que quedarse. No tiene que quedarse. Esto es como el duelo. Un duelo puede durar 2, 3 años, 4. Si empieza a durar más, ya es patológico. Y lo mismo que la vergüenza. Hice algo malo, le hice algo malo a Dios, le pedí perdón, Dios me perdonó, punto. Punto y aparte. No sigo más hablando del tema. Fíjense en Lucas 7:48, la mujer pecadora, ¿no es cierto? Entró a un lugar y lo primero que hicieron los demás, no Jesús, sino los demás que estaban ahí con él, es decirle, no sabés lo que es esta, no sabés. Marca 1:14 la milla. No sé cómo explicártelo, es ligera, pero no es corredora. Más fino, imposible. Pero es eso lo que le dicen. Mirá, esta es una cualquiera, esta tipa les informó a todos los presentes, le dijo, miren que esta, imagínense, roja, violeta, de todos los colores. Era una pecadora y la vergüenza era propia. O sea, sí, da vergüenza lo que ella era, pero no por mucho tiempo. Ahí fue cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados.
Él fortaleció su fe, otra vez diciendo en el versículo 50, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando Dios te perdona, camina en paz, anda en paz porque Dios te está perdonando. ¿Cómo ayudó Jesús a esta mujer? Le dio una promesa. Le dijo, sos perdonada, camina en paz. Es una promesa, caminar en paz es una promesa. Caminá con la frente en alto, dale, andá, seguí, no importa lo que hiciste. Ya está, yo ya te lo perdoné, punto. Es una promesa. Salmo 130, versículo 4 dice, pero en ti hay perdón para que seas temido. Isaías 55, Isaías 55, versículos 6 y 7. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo en tanto que esté cerca. Abandone el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá en él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Mire qué hermosa promesa de parte de Dios. Dice primera epístola de Juan, capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos, cátaros, otra vez, de toda maldad. Primera Timoteo 1:15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Estas son todas promesas de parte de Dios. Todo el que cree en Él recibe el don del perdón. Él nos perdona. Lo segundo es avergonzarse de algo que glorifica a Dios. Pablo batallaba contra una vergüenza inapropiada. En el versículo 12 de 2 Timoteo capítulo 1 dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido, fíjense, sé en quién creo, sé que creo en Dios, pero también estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Creemos en el Evangelio, es el poder de Dios hasta la salvación. Creemos que el poder de Cristo se perfecciona en nuestra debilidad. Digo, la lucha contra la vergüenza inapropiada es la lucha contra la incredulidad en las promesas de Dios. Y esto va a quedar remachado a fuego. Tercero y último, avergonzarse de algo que no hicimos. Cuando otros intentan hacernos sentir vergüenza de cosas que no teníamos nada que ver. Les puedo contar esta. Conmigo yo le cuento miles. Porque el pastor esto, porque el pastor aquello, porque el pastor esto, porque esto. Y uno no sabe las cosas que le pasan en la vida. Y uno no sabe cómo hacer las cosas. Te puedo contar 1000. Y la mayoría de los pastores le puede contar eso. Porque todos se terminan ofendidos con el pastor. No sé por qué, pero todos están ofendidos con el pastor. Con el pastor, la mujer del pastor y las hijas del pastor. Siempre están todos ofendidos. Y ¿saben qué? A mí, en cierta forma, me pone orgulloso. Porque me está pasando lo mismo que le pasó a Jesús. Le dijeron, ese es un bebedor de vino y un comilón. Le dijeron que quería destruir el templo. Era el destructor del templo. Lo llamaron hipócrita. Le dijeron, claro, dice, vos querés ayudar a otros y no te podés ayudar a vos mismo. Médico, cúrate a ti mismo. El propósito de todos los que le hablaban a Jesús era cargarle una culpa que no era propia, una vergüenza que no era propia de Jesús. Bueno, cuando las cosas no las haces, punto, ya está. No importa lo que dicen los demás. Lo mismo le pasó con Pablo, le dijeron loco cuando se defendió a sí mismo ante el tribunal. Recuerdan, ¿no? Pablo defendiéndose ante... Le dijeron que era enemigo de las costumbres judías y un transgresor de la ley de Moisés. Dijeron, vos estás en contra de todo esto. Dijeron que enseñaba que pecaran para que pecáramos, para que abundara la gracia. Le decían todas esas cosas a Pablo. Todo esto para cargarle una vergüenza que no era de él, que no era propia. Y esto
les va a pasar a ustedes, nos va a pasar a todos y nos va a volver a pasar. Les ha pasado y nos va a volver a pasar. El tema es cómo batallamos con esta vergüenza. Creyendo en las promesas de Dios. Crean en las promesas de Dios. Dios tiene una promesa para nosotros en ambos casos. Israel ha sido salvado por el Señor con salvación eterna. No seréis avergonzados ni humillados por toda la eternidad. Isaías 45, 17. Todo aquel que en él cree no será avergonzado. En otras palabras, por todo juicio y crítica malos y engañosos que otros pueden utilizar, porque es eso, utilizan para cargarnos con una vergüenza que no es nuestra, y nos da esa angustia, ese malestar espiritual, la promesa asegura que finalmente no lo lograrán, porque nadie puede ser avergonzado, nadie que haya creído en el Señor va a ser avergonzado, y eso es una promesa de parte de Dios, pero hay que creer en la promesa de Dios. Hay que creer en la promesa de Dios que Él no te va a dejar y no va a dejar que vos seas avergonzado. Entonces, ¿tenemos que luchar contra la vergüenza? No, contra la incredulidad. Contra la incredulidad en las promesas de Dios. Tenemos que creer en las promesas de Dios. Amén.